Hoy aprenderás qué son las órdenes OC, cómo funcionan y por qué son una de las herramientas más útiles para gestionar riesgo y beneficios en trading. Son clave para operar con más control y disciplina. ¿Listos para dominar esta técnica? Vamos allá. Una orden OCO, que significa One Cancels the Other, es un tipo de orden que combina dos órdenes al mismo tiempo. Piensa en ello como un plan A y un plan B para tu operación. Cuando una de estas dos órdenes se ejecuta, la otra se cancela automáticamente. Suena útil, ¿verdad? La idea principal detrás de una orden OC es establecer simultáneamente un objetivo de ganancia, lo que llamamos take profit, y un límite de pérdida, conocido como stop loss. Imagina que abres una posición en el mercado. Al usar una orden OCO, no tienes que estar pegado a la pantalla esperando el momento perfecto para vender. En cambio, le dices a la plataforma en sí, el precio sube hasta este nivel, vende para asegurar mis ganancias. Pero si el precio baja hasta este otro nivel, vende para limitar mis pérdidas. Es una forma de automatizar tu estrategia de salida, protegiendo tanto tus beneficios potenciales como tu capital invertido. Esto te permite gestionar el riesgo de una forma mucho más eficiente y sin que las emociones te jueguen una mala pasada. Ahora, ¿cómo funciona exactamente? Es más sencillo de lo que parece. Imagina que compras un activo, por ejemplo, una acción o una criptomoneda. Inmediatamente después, configuras una orden OCO-AN. En esta orden, defines dos escenarios. El primer escenario es el positivo, el precio sube y alcanza tu objetivo de take profit. En ese momento, la orden de venta se ejecuta y recoges tus ganancias. Automáticamente, la otra parte de la orden, el stop loss, se cancela. El segundo escenario es el de protección. El precio, en lugar de subir, empieza a bajar y toca el nivel que fijaste como stop loss. En ese instante, la orden de venta se activa para cerrar tu posición y evitar que tus pérdidas sigan creciendo. Al igual que antes, en cuanto se ejecuta el stop loss, la orden de take profit desaparece. Esto es lo más importante en la cancelación automática. Evita que se ejecuten órdenes dobles por error, lo que podría generarte problemas. Vamos con un ejemplo práctico para que quede todo súper claro. Digamos que compras un activo a un precio de 100. Quieres asegurar una ganancia del 10%, pero no estás dispuesto a perder más del 5%. Entonces, colocas una orden OC o con un take profit en 110 y un stop loss en 95 en sí, el mercado se mueve a tu favor y el precio sube a 110. Tu orden de take profit se ejecuta, vendes automáticamente y obtienes tu ganancia. La orden de stop loss en 95 se cancela de inmediato. Por otro lado, si el mercado se vuelve en tu contra y el precio cae a 95, tu orden de stop loss se activa, vendes para limitar tus pérdidas, y la orden de take profit en 110 se cancela al instante. En ambos casos, el sistema se encarga de todo, permitiéndote operar con una estrategia clara y definida, sin importar si estás delante del ordenador o no. Entonces, cuando deberías usar las órdenes OCO, son especialmente útiles en varias situaciones. Primero, son ideales cuando no puedes estar monitoreando el mercado constantemente. Si tienes un trabajo, estudias o simplemente no quieres pasar todo el día mirando gráficos, las órdenes OC te dan tranquilidad. Segundo, son perfectas si quieres operar con disciplina y evitar tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la codicia. Al fijar tus niveles de salida de antemano, te apegas a tu plan. Por último, son muy valiosas cuando ya tienes claros tus niveles de riesgo y beneficio. Son muy comunes en estrategias de swing trading y trading intradía, donde los puntos de entrada y salida son cruciales. Para terminar, algunos consejos clave y errores comunes que debes evitar. Primero, asegúrate de que tus niveles de stop y take profit sean realistas y estén basados en la volatilidad del mercado. No tiene sentido poner un stop loss demasiado ajustado en un activo muy volátil, porque podría salir de la operación con el más mínimo ruido del mercado. Segundo, no coloques los precios de tus órdenes demasiado cerca el uno del otro. Esto podría provocar que salgas de la operación antes de que el movimiento principal tenga tiempo de desarrollarse. Por último, y lo más importante, recuerda siempre que las órdenes
OC, o son solo una herramienta. Deben ser parte de una sólida estrategia de gestión de riesgo. Ahora ya sabes qué son las órdenes o SEO, cómo funcionan y cuándo utilizarlas. Dominar este tipo de órdenes te ayudará a operar de forma más segura y profesional, dándote mucho más control sobre tus operaciones. Espero que este video te haya sido útil. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de trading. Gracias por vernos y hasta la próxima.